Pues mira, Tour es el primero de una serie de proyectos que yo decidí enmarcar en torno a la idea de paisaje como dispositivo escénico, en el principio mucho más escénico, poco a poco ha ido también como perdiendo esta relación meramente con la escena y abriéndose más a proyectos que tienen que ver con documentación, con archivo, con otras formas también de no teatralidad, pero que sí tienen un vínculo directo con la memoria y en el cómo construir dispositivos que se relacionen directamente con cómo narrar o cómo contar o simplemente cómo habitar en esas memorias. Tour surge en Coimbra, en Portugal, en un espacio que se llama Línea de Fuga, que es una residencia que hice en el 2019, me parece. Tour fue el primer acercamiento, digamos, el resultado de esa residencia fue una investigación que fue un primer paso de lo que ahora es Tour y que básicamente se ancla en la pregunta por una raíz muy biográfica y concreta sobre la familia paterna, conocer a mi abuela paterna y empezar a tejer un vínculo con toda esa historia que la verdad que era muy desconocido para mí, ¿no? Como en un contexto muy real de preguntas sobre esa mitad de mí que básicamente no conocía nada. Entonces la obra es un dispositivo que enmarca un documental que hice justo el año siguiente a conocer a mi abuela en Estocolmo y que tiene también mucho que ver con esta idea de paisaje, dónde ocurrió ese encuentro y qué otras alteraciones o qué otras formas de hackear ese paisaje de la memoria se intervienen en relación al paisaje real de donde sucedió. Entonces está muy marcado por el invierno en Estocolmo en esa época, en la relación entre mi abuela y yo, que pues ella básicamente no habla inglés ni español, sino sueco y farsi, y yo no hablo ni sueco ni farsi, entonces era volver a una idea de lo gestual y de cómo poder comunicarnos y entender una forma de cariño que para mí al principio era pues muy abstracta, porque era como estar conociendo a alguien que se supondría que yo ya quiero, ¿no? Tener un vínculo íntimo únicamente por saber que somos, que tenemos un relacionamiento sanguíneo. Entonces, bueno, sobre eso giraban las primeras preguntas. Yo lo que quise hacer fue como un, un gestualizar también o darle cuerpo a esas preguntas a partir de lo que iba registrando con la cámara en ese encuentro. Y después también como ese documental o como esa imagen acompañaba un instaurar en vivo, como sí ya un acto mucho más performativo de cómo me relaciono yo con esos recuerdos y cómo aprendo a construir esos vínculos de relación y esas traducciones simbólicas más a un evento performativo que tenga que ver con gestualizar esa experiencia. Tiene mucho que ver con una forma de trabajo que vengo abordando en función a la dramaturgia sobre procesos performativos, cómo construir también una narrativa que incluya esas memorias o esas experiencias y logre darles un carácter más colectivo y sacarlos de una experiencia individual que finalmente es la mía. Entonces, bueno, pues tú eres como esa primera búsqueda de construir un paisaje desde la imagen que se puede alterar a partir de la memoria y de la instauración de un gesto en presente, no en escena. Pero en realidad yo creo que yo llego a pensarlo como en ese término por un texto de Giorgio Agamben que se llama Autorretrato en el estudio, que él no habla precisamente sobre la escena, sino como la memoria como paisaje, ¿no? Él, en algún momento del texto habla que uno recuerda lo que ama porque ama lo que recuerda y en ese recordar construye un paisaje alrededor de la memoria. Y después describe también como maneras de recordar o de recapitular. Él habla como de esta diferencia entre recordar, que es un acto en en tiempo pasado, como volver a algo que ocurrió en ese pasado lejano, y el recapitular es volver a instaurar ese recuerdo en el presente, ¿no? Entonces, como esa diferencia o esa divergencia entre una idea de lo pasado y cómo esa memoria puede ser presente me resonaba cuando pensaba en, bueno, ¿cómo puedo volver un gesto presente? Porque pues finalmente la escena, si algo tiene imperativo es la presencia
in situ y en el momento, cómo crear una gestualidad de esa memoria. Entonces, creo que fue a partir de ese texto que yo empecé como a relacionar la idea del paisaje con este manifiesto más de Agamben y agregarle un carácter que tenga que ver con lo escénico. Entonces, empecé como a nombrar la serie de paisajes escénicos. Creo que son fundamentales, creo que quizá la diferencia es que algunos artistas deciden utilizarlas como material simbólico y otros no, como simplemente son parte de un tránsito de vida que seguramente sí tiene una implicación en tu forma íntima de vivir, pero que no necesariamente tiene que ser un recurso o un mecanismo que todos los artistas tengan que usar o acceder. Creo que ya esa es una decisión que tiene mucho más que ver con lenguaje o con cómo te relacionas tú con la memoria en tu práctica y en tu quehacer, pero sí creo que inevitablemente está presente, aunque sea en entre líneas o en el transformo, porque finalmente pues también crear, o ni siquiera crear obras, sino también una relación con la práctica, cómo uno diseña las formas en que quiere acercarse a esas preguntas o a esas urgencias, sea cual sea la forma de hacer de cada quien. Sí creo que la biografía y la memoria y las cadenas afectivas familiares son parte del tejido que construye el lenguaje personal o colectivo cuando son también entidades más grupales o células más conjuntas. Creo que hacen parte de un material muy simbólico y muy vivo para cualquier artista. Yo creo que eso sí, pues lo puedo responder muy en mi caso, no podría hablar como o generalizar la respuesta, pero para mí justamente creo que lo que más disfruto, o no es disfruto la palabra, quizás lo que más me convoca en tour, de seguir haciendo tours, que ha ido mutando tanto y que ha sido una obra que ha cambiado tanto, o una pieza que ha cambiado tanto con el paso del tiempo, justamente porque ha atravesado distintas etapas de mi vida y de los momentos en los que la he presentado y que han alterado literalmente la dramaturgia de la obra, justamente porque son radiografías muy íntimas de los últimos años de mi vida. Entonces, en la medida que también yo he ido teniendo otro entendimiento, otra forma de releer esos sucesos de los últimos años, pues también ha ido cambiando la resolución de, esa, de ese accionar o de ese momento más performativo en la pieza. Incluso hay escenas que ya no están más, que antes hacía y que he ido decidiendo quitar o sumar, como que siento que otra de las cualidades del paisaje es justamente dejarse afectar en el tiempo, mucho más en una idea de individuación quizá, como de esta cosa que permanece mutante o mutando y que no termina nunca de tener una forma, una última forma o una forma final. Es igual que la anterior, es decir, creo que la importancia es muy individual, ¿no? Para mí, o desde el trabajo que yo hago, desde la investigación que yo trato de desarrollar, más que ser necesaria es la forma, ¿no? Como que es el lugar en donde me siento cómodo, me siento también como cobijado por una forma de, quizá hasta de no hacer, creo que la diferencia mayor para mí de un estar performativo tiene que ver con que no hay una obligación de cómo hacer o una única forma de cómo hacer, sino que justamente te permite abrir la pregunta sobre la experiencia del dispositivo a lugares que son muy amplios y que justamente en ese no alinearlos encuentra un lugar para respirar. No creo que no creo que haya cualidades cualitativas en cuanto a lo performativo, lo teatral o lo escénico, sino que son justamente lugares donde uno respira mejor, ¿no? Y que yo puedo seguir descubriendo o sentirme atraído por otras formas, quizá mucho más cercanas a la teatralidad, pero entender también que en un ejercicio muy honesto de cómo hago yo lo que yo hago, pues tiene más cabida lo performativo que otras formas de crear o de entender la escena. Simplemente son diferentes maneras, ¿no? De expresar y de... Claro, sí, como que te convoca, que te llama, qué preguntas
dónde hay eco de esas preguntas en un quehacer, que además creo que lo que hacemos es muy colectivo, por más que haya obras o piezas en las que puedas casi ser tú solo o tú sola, definitivamente se vuelve colectivo ya cuando está enfrente de alguien más. Entonces, como tener esa claridad de que no es un viaje solo o un camino en solitario, creo que también ayuda a que el acto en sí mismo performativo pueda existir. Pues mira, como te decía, nació en Portugal, en Viña de Fuga, y después pues tuvo oportunidad antes de la pandemia de pasar por Buenos Aires, tuvo una temporada en Buenos Aires, en Colombia también hizo un par de temporadas, en Bogotá y en Medellín. Después estuvo en La Habana, en el Festival de Teatro de La Habana. En México había estado en un festival en Aguascalientes justamente sobre escena contemporánea. Se presentó en España también, se presentó en Costa Rica y bueno, ahora vuelve a México en el marco de la muestra, que también, pues para mí es también muy simbólico e importante volver justo con esta pieza a la muestra. Y bueno, en relación a los cambios que ha ido teniendo, tampoco han sido, es decir, sí pasan por una decisión de dirección o de dramaturgia, pero varios de ellos han sido casi que inherentes también. En la obra original yo estaba justo atravesado por un proceso médico que en algún punto de la obra yo necesitaba inyectarme en un muslo para poder seguir, por la condición de mi cuerpo en ese momento. Y después cuando salgo de ese estar médico o de esa condición, tuve que preguntarme qué hacía con esa escena, justamente porque pues ya no había una razón médica para seguirla haciendo y fingirla también me parecía como que no empataba con lo que estoy tratando de hacer con la obra. Entonces la decisión fue justamente sacar esa escena, incluir un audio como que articule también una manera de nombrar ese cambio, porque sí me parecía, lo que sí me parecía importante era mantener el por qué antes era importante que sucediera eso. Entonces lo que pasó después es justamente traer al presente algo que antes pasaba y que ya no pasa y que eso ahora hace parte de esa articulación de la memoria, quizá muy reciente. Entonces, por ejemplo, esos no fueron cambios estéticos o cambios que pasaran por una pregunta dramatúrgica, sino por algo muy concreto y literal que era algo que antes necesitaba hacer y que ahora ya no necesito hacer, y la decisión de no volverlo ficticio o ficcional. Afortunadamente yo creo que ha sido muy positiva, ¿no? A pesar de que ha pasado como por contextos muy distintos, en culturas o en espacios muy distintos, creo que lo que sucede mucho con la obra es que llega un punto en el que ese mirarme yo adentro durante el tiempo de la pieza empieza a suceder también afuera, ¿no? Creo que lo más positivo de la experiencia es cuando la gente que la ve también empieza a tener una pregunta o abrir esa pregunta sobre cómo serían esas imágenes de su propia memoria y cómo articularían esa relación con la imagen y con la gestualidad de una experiencia en su propia piel y en su propio cuerpo. Entonces, creo que al final mi historia es lo de menos, o lo anecdótico del dispositivo es lo de menos en Tour, sino que abre una puertecita de poderse preguntar, quien está viendo se pueda preguntar en su recorrido cuál sería esa imagen o cómo se construiría esa traducción simbólica de su propia experiencia en un estar performativo o en un lugar de la imagen. Mira, la verdad es que fue una herramienta muy útil en un sentido. Esta residencia que te contaba en Portugal, básicamente ahí había que llegar no con un proyecto ya desarrollado, ni siquiera iniciado, sino con un objeto y con una idea, ¿no? Sobre qué vas a investigar durante ese tiempo. Entonces, lo que sí tenía yo claro, o pues claro, o al menos como más seguro o más certeza, era
intentar hacer esta fusión gestual entre todo ese ser mexicano, que es lo que en realidad sé y viví y me compone, con todo lo otro que en realidad es hipotético y con toda esa otra parte de mí que solo sé por experiencias que no son mías, ¿no? Por recuerdos de mi padre o de familia que he empezado a relacionarme. Entonces, cómo esas dos líneas podían tejerse. Entonces, lo que hice fue eh, buscar y hacer esta falda que para mí es como objetualmente el punto de encuentro entre esas dos formas de biografía, que es por un lado el molde de la falda sufi, de la falda derviche, y por otro lado, pues toda la estética y la iconografía mexicana con el que está bordado y pintado a mano. Entonces, en esa sincreción en ese punto de encuentro entre esas dos identidades, quizá más meramente estéticas, cómo iba yo a articular ese accionar sobre la memoria. Entonces, el material que tenía más vigente y más inmediato era la película sobre este encuentro con mi abuela y mi familia en Suecia. Entonces, justamente todo lo que yo decidí hacer en el laboratorio, que la verdad fue muy impresionante y muy agradecido, porque cada uno de nosotros tenía un espacio asignado, teníamos los laboratorios por la mañana y por la tarde, pues las horas que tú quisieras estar en un espacio probando tu proyecto. Entonces yo lo que hacía era reproducir la película una y otra vez, como dejarla en loop corriendo e ir improvisando cómo traducir a mi cuerpo y al espacio y a la acción lo que estaba pasando en la película. Entonces, pues la mitad o más de la mitad de la dramaturgia la construyó en sí mismo la película y el hecho de poder reproducirla y pausarla y ralentizarla. Y la pregunta que tejía o la que nos atravesaba durante la residencia, era que venía propuesta desde la curaduría de Catarina Sarabia, era cómo materializar o cómo abrir la pregunta sobre una morfología del gesto. Entonces ella nos invitaba como a pensar no en crear obras, sino en identificar cuál sería la morfología de ese gesto con el que cada uno de nosotros iba a trabajar ese tiempo. Entonces, creo que el dispositivo audiovisual lo que permitió fue darle espacio al cuerpo, permitir que el cuerpo no necesitara hacer y contar demasiado o elaborar una serie de artefactos en sí mismo en escena, sino simplemente interactuar con la imagen que se estaba proyectando en la película. Creo que el diálogo más grande de Tour con el resto fue que Tour abre la posibilidad de romper más concretamente con una forma de teatralidad en mi trabajo. Creo que hasta antes de Tour todavía había una intención y un deseo de abordar algún elemento ficcional dentro de mi trabajo, y con Tour fue muy claro la decisión de abrir la puerta a que eso no sucediera, o que al menos si aparece no sea una decisión que yo buscara, ¿no? Como me di permiso a muchas cosas que antes eran como normas básicas del hacer teatral, ¿no? Como de eso está muy largo, ahí no está pasando nada, como todas estas cosas con las que crecemos, o una educación sí muy relacionada con la teatralidad en la que adquiere un carácter negativo, formas que yo me empecé a preguntar que quizá me interesan y que quizá, y a lo mejor para mucha gente son aburridas o largas o con falta de contenido, pero que yo me quise dar la chance de probar, y formas que me quise dar chance de habitar, también desde un entendimiento que venía de lecturas del mismo Agamben, también Agamben como en la idea de un tiempo más mesiánico, y que quizá no me interesaba como lo expedito de que algo necesariamente cuente algo y tenga que traducirse en una historia aristotélica, sino que pueda ser simplemente la contemplación de un paisaje que no va a volver a ocurrir nunca, ¿no? Un atardecer que no va a ser nunca el mismo. Entonces, al permitirme eso, Tour abre la posibilidad de que el resto de mi trabajo después de esa obra estuviera menos cargado de una necesidad de complacer y de estar dentro de una idea generacional de lo teatral, sino que me dé chance de simplemente yo poder tener una libertad procesal y creativa, llegue a donde llegue.